Nos encontramos en diálogo con la licenciada Wanda Leiner del Departamento de Juego responsable del Instituto Provincial de Juegos y Azar del Neuquén, IJAN, para en este caso preguntarle cómo marcha la diplomatura que ya tengo entendido que está por llegar a su fin, el primer año que está realizando el IJAN en conjunto con la Universidad de la Marina Mercante, que tiene que ver con el tratamiento de la ludopatía, las adicciones conductuales y sus comorbilidades. Licenciada Wanda Leiner, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, realmente una de las cosas que estamos viendo, además de la adherencia de los alumnos en la participación, es que también conforme se van capacitando, lo van aplicando en su trabajo diario, ¿no? Porque justamente estamos viendo patologías y problemáticas que son muy actuales y más en el contexto de pandemia, ¿no? Entonces, bueno, más allá de que hoy el eje está puesto en los juegos online, tanto en los juegos de apuestas como en los videojuegos, y también en las tecnologías en general de informática y comunicación, es decir, el uso excesivo, muchos chicos ya han pasado del uso al abuso. Y bueno, justamente ayer, para contar un poco una anécdota, surgió el tema del síndrome de Hikikomori, que tal lo indica su nombre, es de origen japonés. Durante mucho tiempo parecía una problemática que solamente los afectaba a ellos, ya que bueno, en Japón detectaron que había miles de jóvenes en la prepandemia, miles de jóvenes que no salían de sus casas. Obviamente con la pandemia esto se acrecentó, se agravó, porque tampoco se podía salir, es decir, ya no era una opción. Entonces, estamos viendo incluso personas que no están directamente en el tratamiento, pero sí en contacto con estos jóvenes, ya sea en su calidad de padres o de profesores o de personal que está afectado a la salud. Estamos viendo que esto se está dando mucho en nuestro país con nuestros chicos, que han encontrado en su habitación y con las redes una especie de mundo perfecto, a donde se niegan a salir, en donde tampoco reciben a sus amistades, en donde poco a poco se van aislando al punto tal de ya no salir ni para cumplir con sus necesidades básicas. Y esto inclusive, bueno, justamente lo que hablábamos es lo difícil que es tratarlos, porque, bueno, justamente no se desplazan únicamente a través de la computadora, pero, y yo pensaba hoy, ¿no? Cuando, antes de esta entrevista, yo pensaba cuando daba los talleres sobre obesidad, que yo les contaba a los padres que el ser humano desde muy chico, desde bebé, aprende a manejar a los padres, a tenerlos en un puño. Y esto es simplemente abriendo y cerrando la boca, es decir, un chico que no come pasa a ser una preocupación, los padres están pendientes, bueno. Esto mismo se repite también en esta situación con las redes, ¿no? Es decir, los padres quedan impotentes frente a esta situación y por temor a que el hijo se enferme, no coma, se desnutra o lo ven muy obeso también por el sedentarismo, bueno, le acercan la comida, dejan de salir los padres porque hay una persona en la casa, entonces no lo pueden dejar solo. Es decir, pasa a ser una situación en donde se invierte un poco los roles y los padres quedan un poco a merced de los hijos por miedo a no saber cómo actuar, ¿no? Y entonces, bueno, veíamos qué importante que es, más allá del tratamiento específico a los niños, a los jóvenes, brindar ayuda a los padres, brindar herramientas a los padres
porque esto está pasando, esto ocurre hoy aquí en Argentina, y muchos padres realmente en un momento lo vieron como, bueno, quizás una forma de que se mantenga entretenido eh, los chicos, porque bueno, muchas cosas para hacer tampoco hay, y convengamos que también las redes son una forma de contacto y conexión con el exterior, entonces es muy difícil la regulación de las mismas, y por eso hoy ya no se habla tanto de restringir, sino de acompañar, ¿no? Es decir, de acompañar, sobre todo por todo lo que implica, además de pérdidas de horas. Comentaba, por ejemplo, un papá que, bueno, para los juegos sí hay siempre buena predisposición, pero cuando tienen que entrar a las redes para la escuela, para el trabajo, ahí ya se empiezan a complicar mucho las cosas, ¿no? Entonces, no se le está dando a la computadora o a las redes la utilidad y para la cual fueron creadas, ¿no? Sino que pasa a ser solamente puro entretenimiento, ¿no? Puro ocio. Claro. Y todo esto trae un montón de consecuencias aparejadas, más allá de que, bueno, olvidémonos por un momento del contenido que puede tener la computadora, ¿no? La internet. Pero también lo que pasa afuera, ¿no? Es decir, esta persona está sedentaria, está mal alimentada, no recibe la luz solar, no recibe vitamina D. Es decir, se empiezan a conjugar otros aspectos que hacen justamente a la salud, entendida como la Organización Mundial de la Salud, como un completo estado de bienestar psicosocial y físico, ¿no? Entonces, aparentemente no habría una cuestión física, un compromiso físico, pero sin embargo el cuerpo también se va deteriorando a través de la imposibilidad de dormir a la noche. Ya todos han hablado sobre esta famosa luz azul que genera un estado de excitación y luego los chicos no se pueden dormir y entonces, bueno, invierten el sueño, invierten el círculo circadiano, duermen de día. Es decir, todo esto también va en detrimento de la concentración, la atención, los estudios, la asimilación de conocimientos. Es decir, estamos frente a una situación que cuanto menos nos preocupa, ¿no? Justamente, licenciada, días pasados estábamos entrevistando a una colega suya en el programa que realizamos también en la ciudad de Mar del Plata y hablábamos sobre esta problemática, ¿no? Justamente ustedes identifican todos estos síntomas de los chicos que están sin contacto con la naturaleza, sin actividad física, sin integrarse con otros chicos, que es un conjunto, un caldo de cultivo para patologías psicológicas, ¿no? Y además, también usted mencionaba la situación de los padres que por ahí no cuentan con las herramientas para marcar los límites o no saben, realmente no se está impartiendo un poco de educación para los padres sobre cómo manejar estos temas, así que medio que lo tienen que hacer a la fuerza y con su propia iniciativa, ¿no? Exactamente, por eso, bueno, nosotros estuvimos viendo con Ciudades Saludables del municipio de Neuquén para hacer una jornada justamente sobre estos temas en pandemia, cómo los afectó y también de alguna manera pensar, bueno, cuáles son los posibles escenarios para una pospandemia, ¿no? Y bueno, se va a hacer en Neuquén el 2 de septiembre en el Museo Nacional de Bellas Artes, sí. Uh-huh. Así que bueno, en su momento lo difundiremos, pero justamente estamos viendo que en estas situaciones los padres recurren muchas veces a los maestros, a las autoridades escolares, y no siempre estos cuentan con las herramientas como para brindarles a los padres, porque también estamos hablando
de patologías que, si bien en realidad todas son antiguas, pero es como que se las vuelve a renombrar, ¿no? Es como que vuelven a estar en primera plana por esta cuestión de que conforme la realidad va cambiando, también van cambiando las problemáticas psicológicas, ¿no? Ujú. La salud mental no es estática, es decir, hoy no podemos hablar de lo que eran las histerias en la época victoriana, donde todo estaba prohibido, a lo que puede ser una histeria hoy, ¿no? Sin embargo, la histeria sigue existiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, lo que pasaba con la televisión, hoy pasa con las redes, es decir, van cambiando los objetos a través de los cuales las personas encuentran cierta situación placentera que los induce a repetirla y por eso pasan muchas veces del uso al abuso, ¿verdad? Pero lo importante es que, bueno, esto está pasando hoy y sobre esto tenemos que hablar hoy, porque todos estamos además en la misma situación. Es decir, tenemos, si bien se han flexibilizado las medidas, bueno, también vemos que en el viejo continente nuevamente se están ajustando, entonces, bueno, este abrir y cerrar digamos, esta nueva dinámica que ha tomado la pandemia también influye sobre la adaptación de las personas, es decir, personas con cierta predisposición a las fobias o más temerosas, les está costando más salir afuera, salir a la calle, ¿no? Que personas que quizás tienen una personalidad más, digamos, más sociable, tienen más necesidad del afuera o más de estar en contacto con la naturaleza. Entonces, bueno, esas personas obviamente se sienten muy encerradas en la situación. Entonces, cada situación obviamente es distinta y es para contemplar, pero sí en general, y sobre todo en las grandes ciudades, en departamentos, en estructuras que son muy cerradas, bueno, que además los chicos dentro de ese aislamiento se aíslan dentro de la casa. Claro. Ese es el problema, o sea, se aíslan del mundo, no es que están en la casa no interactúan con nadie. Y esto obviamente empobrece a los chicos, los empobrece en el sentido en su socialización, en su capacidad de interactuar con el otro, en su capacidad de improvisación y de espontaneidad, ¿no? Ujú. Y podría seguir mencionando todas las consecuencias que uno va viendo, ¿no? Pero creo que, bueno, es momento de empezar a hablar de estas cosas y de empezar a buscar opciones para que no todo sea a través de las redes, ¿no? Ujú. Licenciada, con respecto a la diplomatura que se está llevando a cabo, constó de 8 meses, divididos en dos periodos de 4. Ya estamos llegando al final del segundo periodo de 4. Y, por ejemplo, en este mes de julio que estamos terminando, han habido dos clases. Una, por ejemplo, que ha hablado de los tratamientos multimodales, el programa de Loducer y los requerimientos de Blasinski para el trastorno de juego y apuesta y cosas muy específicas, muy profesionales que tienen que ver con el área para justamente los que están entendidos en la cuestión. Y el pasado 16 de julio también se trató sobre ciberadicciones, la evolución global del juego presencial, juego virtual u online. Realmente una temática muy vasta y muy específica, muy detallada para justamente formar a estos profesionales. ¿Cómo se espera que siga la evolución? ¿Cómo van a ser las últimas clases? ¿Va a haber un periodo de evaluación de la diplomatura? Sí, siempre al final se hace una evaluación final y posterior, bueno, entrega de diplomas, ¿verdad? Ujú. Pero realmente la verdad que las clases han sido una mejor que la otra, eh, porque este año se han incluido muchísimos temas de actualidad, porque esto es así, o sea, esto es una dinámica, así como todos tuvimos que aprender a manejar las plataformas, el Zoom,
bueno, todas las que existen y que ahora no me acuerdo todas, pero también en los juegos hubo nuevos cambios, nuevos juegos, nuevas modalidades, nuevos sistemas. Es decir, y todo eso nosotros, más allá, cuando hablamos de prevención, hablamos de anticiparnos. No siempre nos podemos anticipar, ¿eh? Realmente diría que va tan rápido que vamos corriendo atrás, en realidad, porque es un desarrollo, la tecnología es un desarrollo permanente. Y la formación del profesional también tiene que ser una actualización permanente, ¿no? Conocer todo, saber cómo abordarlo, saber qué hacer. Ha cambiado todo, es decir, desde el psicoanálisis de Freud, el diván y la asociación libre al tratamiento remoto, a los grupos virtuales. Eh, es decir, a estar obligados con determinadas personas a tener solo tratamiento virtual, como es el caso de estos síndromes de Hikikomoro. Ujú. Eh, es decir, también nosotros los profesionales nos hemos tenido que ir adaptando a las nuevas modalidades de asistencia en salud mental sin perder nuestra esencia, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de eso realmente ha sido sumamente provechoso para los profesionales. De hecho, todos ellos han podido expresarlo y comentar, bueno, cómo lo han ido aplicando en su trabajo, es decir, sobre la marcha, no esperar a terminar y después veo dónde lo aplico. Acá es totalmente sobre la marcha. Y bueno, una vez finalizado, es decir, ellos ya han tenido exámenes parciales, una vez finalizado hay un examen final y la entrega del diploma, y esto ya los habilita para trabajar en estas temáticas que sin lugar a duda va a haber una demanda y una necesidad seguro de profesionales formados en esto, ¿no? Licenciada, ¿de dónde son los alumnos? ¿Son de la región? ¿Son de todo el país? ¿Usted que ha tenido contacto con ellos? Bueno, mayoritariamente son de Neuquén, del interior de la provincia de Neuquén, también de Neuquén capital, pero también hay muchas personas que son de Río Negro, de Mendoza, incluso hay una persona de Chubut. Es decir, poco a poco, a medida que han ido tomando conocimiento, porque bueno, tampoco quizás hemos hecho una difusión tan amplia, porque cuando abrimos esta diplomatura realmente nos vimos superados en la cantidad de personas que consultaban y mostraban interés, y lógicamente esto se hace por plataforma. Entonces, para que realmente sea enriquecedor y pueda haber un intercambio, un ida y vuelta de preguntas y dudas, bueno, hay un cupo limitado, ¿no? Entonces, esa fue una de las razones por las cuales en determinado momento, bueno, obviamente privilegiamos a los profesionales de Neuquén y Río Negro, porque, bueno, prácticamente trabajamos juntos, es decir, hay mucha interacción entre las dos provincias, pero no pudimos abrir más porque realmente nos excedía, ¿no? Y qué positivo que ha sido la capacitación desde el punto de vista de los docentes, dos eminencias como son el doctor Alfredo Cía y el doctor Julio Brizuela en el ámbito de la psiquiatría, la psicología y específicamente sobre todo lo que tiene que ver con la ludopatía, ¿no? Dos profesionales tan vastos y que además dieron cabida a invitados para cada una de las clases, ¿no? Me gustaría que haga un balance sobre eso también, por favor. Bueno, realmente las personas que participaron, bueno, el licenciado Manuel Tomé, más allá de que es un libro abierto, tiene una didáctica, es tan claro, bueno, su simpatía realmente hace que sus clases no tengan desperdicio, ¿no? Es una persona muy dinámica para dar las clases. Y después la profesional que dio violencia infantil y violencias en general, realmente dio una clase tan
¿cuál sería la palabra? Fuerte, ¿no? Porque cuando hablamos de violencias y abusos siempre es muy doloroso, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente quedamos todos muy impactados y casi nadie habló, pero realmente fue una clase que, bueno, Magistral. eh, magistral, Ujú. sin lugar a dudas, ¿no? Sí, totalmente, licenciada. Sí. Sé que todavía no hay nada definido con respecto a una siguiente diplomatura, a un segundo nuevo año. Pero sí se está pensando, se está hablando, se está charlando en el seno del IJAN. En realidad hay mucha demanda, nos están pidiendo si vamos a seguir, si vamos a continuar. Realmente considero que sí, pero bueno, todavía no está, es muy pronto quizás para... Pero hay mucha demanda, hay muchas personas que consultan porque justamente, como decía recién, hay una necesidad, hay una realidad que la está requiriendo, que está demandando y bueno, en este sentido, el IJAN, a través del Departamento de Juegos Responsables, o sea, siempre tratamos de dar respuestas de acuerdo a las expectativas y necesidades de nuestros grupos de interés, ¿no? Y justamente por eso estamos, obviamente, también estamos trabajando muy profundamente en lo que hace concretamente a la ludopatía, Ujú. los trastornos del juego, porque bueno, los juegos online tienen otras características, desde ya la disponibilidad, la accesibilidad, el horario, el hecho de que no tenga horario, bueno, que también requiere de otras herramientas para ayudar al apostador, ¿no? Ujú, ujú. No solamente la autoexclusión, que también está incluida, sino otro tipo de herramientas, ya que, bueno, esto también, al ser, es muy dinámico, es en línea, pero también nos da la ventaja de poder ayudar a la persona casi en el momento, porque, bueno, al estar conectados a través de las redes, esto se hace mucho más accesible y mucho más fácil, ¿no? Claro. Antes, por ejemplo, teníamos esa dificultad con las agencias de lotería y quiniela, particularmente, es que no podíamos eh, implementar un sistema de autoexclusión. Ujú, Y a través de las redes sí se puede. ujú. Entonces, bueno, estamos trabajando en todas esas cuestiones, estamos trabajando también en la prevención, en las capacitaciones internas, en lo que hace tanto a los agencieros como a los empleados, porque siempre también no solamente es hacia afuera, los cambios que uno va viendo, sino también internamente. Nosotros también estamos cambiando y estamos readecuándonos a nuevas modalidades. Y bueno, y esto hace que también haya que tener en cuenta todas estas situaciones y empezar a buscar, bueno, herramientas como para estar justamente hacer la mejor prevención posible, pero también tener ya pensado un sistema como para que si hubiera alguna necesidad o algún requerimiento, ya tener la respuesta, ¿no? Claro, qué importante que es, ¿no? Que ustedes estén asesorando por ejemplo, a los agencieros, por ejemplo, personal de seguridad, policías, enfermeros, que son los que primero toman contacto, digamos, con el jugador, quienes los ven todos los días, y ahí es donde pueden llegar a detectar o dar una señal de alarma, ¿no? Exactamente, es decir, una vez dice, bueno, ¿por qué la capacitación se amplió tanto? Pero también tiene que ver con que las adicciones en general todas están estigmatizadas, ¿no? Ser borracho o alcohólico, ser drogadicto, ser ludópata, es decir, siempre hay como una cierta tendencia a estigmatizarlas, a estereotiparlas y a alejarlas, ¿no? No incorporarlas como parte de conductas que tienen que ver con la vida cotidiana
y que le puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? Ujú. Había mucho prejuicio respecto al juego, mucha estigmatización. Tenemos el caso de las mujeres, que durante mucho tiempo fue invisibilizado, es decir, toda la cuestión de género, es decir, nosotros también empezamos a trabajar, para lo cual fuimos capacitados en la ley Micaela, como para empezar a trabajar con enfoques de género, porque también las problemáticas que hay detrás de la ludopatía en la mujer están asociadas a la violencia, a la cuestión de género, al estigma social, a que no hay, ni siquiera está pensado un espacio de contención para la mujer. Es decir, hay muchas cosas que trabajar, pasan muchas cosas detrás de lo que parece ser solamente una adicción al juego, en donde tampoco debemos olvidarnos de que un tratamiento justamente tiene que apuntar a algo integral, ¿no? Y Ujú. también a poder de alguna manera solucionar estas cuestiones, y que, como vos decías, el primero que toma contacto muchas veces es el policía, el portero, el de seguridad, bueno, y justamente esas son las personas que nos interesa que entiendan que se trata de un problema de salud mental, y que también cambie el abordaje, el trato, la forma de interpretarlo, la orientación, la contención. Por eso realmente vemos fundamental capacitar a las personas que toman un primer contacto, ¿no? Ujú, ujú. Licenciada, en Sí. cuanto a la segunda etapa de la diplomatura que todavía ustedes no han definido, hay mucha gente que está muy interesada, como usted lo ha dicho. ¿Qué recomienda? Que estén alertas, en contacto sobre lo que ustedes van anunciando, porque seguramente van a querer estar allí en primera fila. Sí, sí, sí. Calculo que ya ahora en este momento estamos en receso de invierno, pero bueno, ya en agosto, cuando retomemos todas las actividades nuevamente, ahí vamos a definir, y ya vamos a ir anoticiándolo a las personas, porque justamente se vio mucho, nuestros colegas se vieron muy necesitados de más herramientas, porque, bueno, también hay problemáticas, la falta de sueño en los jóvenes también viene asociado muchas veces a los intentos de suicidio o a la ideación suicida. Entonces, inclusive hay provincias que ha crecido significativamente la cantidad de suicidios juveniles, y entonces realmente estamos hablando de problemáticas muy graves, y que hay que realmente estar muy preparado para poder afrontarlas, ¿no? Y poder dar un tratamiento. Entonces, justamente por eso calculo yo que se ha dado esta demanda espontánea de personas que realmente están pidiendo más herramientas, porque con las herramientas con las que nos hemos formado ya no nos sirven, ya muchas han caducado incluso. Y destacar, ¿no? La actividad del Instituto Provincial de Juegos y Azar del Neuquén, que permite que todo esto sea posible, ¿no? Porque evidentemente de alguna manera se lleva todo esto adelante, ¿no es así, licenciada? Sí, sí, realmente siempre de alguna manera, bueno, ya somos un poco un referente, porque bueno, lo fuimos viendo cuando empezamos a ir a las escuelas, que solamente queríamos hablar de los juegos online y hacer prevención con los niños y enseñarles cuáles eran los mecanismos para cuidarse, y que ellos entendieran la diferencia entre lo íntimo, lo privado, lo público. Y bueno, y nos vimos con un montón de problemáticas, como el grooming, como el ciberbullying, es decir, un montón de problemáticas que no las teníamos contempladas, pero que ante tal demanda, bueno, dijimos, bueno, estamos yendo a las escuelas,
incorporémoslo como parte de las redes que sí son nuestra área, ¿no? Ujú. Con lo cual, bueno, sí, fuimos ampliando y bueno, y de alguna manera creo que nos hemos vuelto un poco referentes en el sentido de que, bueno, justamente por eso vamos a hacer esta jornada, para que poder compartir con colegas de otras provincias y quizás de otros países experiencias acerca de cómo nos ha ido en la pandemia, pero también va a haber testimonios y relatos de situaciones cotidianas y cómo las han ido resolviendo, como para que los padres no solamente tengan un repertorio teórico, sino que realmente tengan herramientas de aplicación útil, diarias, cotidianas, ¿no? Entonces, bueno, creo que va a ser muy importante esta jornada, porque, bueno, creo que es algo que también nos debemos, ¿no? Poder contarnos cómo hemos visto y cómo hemos pasado y cómo estamos traspasando esta pandemia, ¿no? Desde el punto de vista de la salud mental. Repetimos, licenciada, ¿cuándo va a ser esta jornada y en dónde? La jornada va a ser el 2 de septiembre a partir de las 5:30 de la tarde en el Museo de Neuquén, Nacional de Bellas Artes. Museo Nacional de Bellas Artes, sí. Ujú. Y va a ser mixta, es decir, va a ser presencial para las personas que quieran ir, pero también va a ser por Zoom, porque bueno, quizás no todos puedan viajar, capaz no todas las personas que hemos convocado puedan trasladarse a Neuquén, así que bueno, en ese caso darán su exposición a través de Zoom. También tenemos también pensado dirigirnos directamente a los jóvenes a través de otros jóvenes, ¿no? Porque también muchas veces yo escuchaba no hace mucho una exposición de España en donde comentaban que bueno, que la prevención de alguna manera había fracasado porque bueno, no estaba dando ningún resultado concretamente, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, creo que en esto tenemos que empezar a buscar nuevas estrategias para llegar a los jóvenes, ¿no? Realmente llegar a ellos y, y también involucrarlos y preguntarles, bueno, de qué manera ellos creen que los podemos ayudar, ¿no? Porque si nosotros estamos con una teoría o una metodología del siglo pasado y ellos están en un mundo de este siglo, mal vamos a poder entendernos. Y no a todos se le hace fácil ingresar a este mundo virtual y hacerse habitante, ¿no? Me refiero a que muchos profesionales, bueno, no todos son milenios, y entonces para muchos también los famosos inmigrantes virtuales siempre tienen que estar acomodándose de alguna manera, porque en esto obviamente los jóvenes nos llevan la delantera, sin lugar a dudas, ¿no? Pero bueno, quizás hablando un mismo lenguaje podamos empezar a entendernos, ¿no? Tal cual, licenciada. Bueno, por último, le pido para aquellas personas que tengan contacto o que necesiten asesoramiento porque tienen un familiar, porque son ludópatas, ¿cómo tienen que hacer para contactarse con el IJAN? ¿Cómo tienen que hacer para solicitar ayuda? Bueno, en este momento estamos retornando progresivamente. Pero de todas maneras tenemos ya un circuito organizado. Las personas se contactan directamente al IJAN Ujú. 403-9800 o 442-9395. Ujú. Y directamente la persona que los recibe le toma los datos y la contacta conmigo. Bien. A partir de eso, yo, bueno, soy un poco el nexo entre el IJAN y, bueno, en los posibles lugares
de derivación, ¿no? Nosotros ahora estamos derivando a un instituto en virtud de que los hospitales en este momento han cesado la atención en otras patologías, están totalmente abocados al COVID. Entonces, bueno, nosotros también teníamos una necesidad con respecto a nuestros grupos de interés. Entonces, bueno, hemos hecho un convenio de colaboración con un instituto donde pueden tratarse y donde estamos derivando actualmente, ¿no? Así que bueno, tenemos, es decir, cualquier persona que necesite orientación, información, tratamiento, autoexcluirse, bueno, que no duden en llamar a ese número, que automáticamente lo ponen en contacto conmigo y bueno, yo de acuerdo a la problemática que me planteen, bueno, eh, trato de buscarle la solución posible, ¿no? Licenciada Wanda Leiner, del Departamento de Juego responsable del Instituto Provincial de Juegos y Azar del Neuquén, IJAN, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Siempre un gusto charlar con vos, Augusto. Igualmente.